Ya cambié, estamos en línea, porque todavía no cambié mi pantalla. Ahora sí. Con cuidado. Tapate bien que hace frío y te acabas de bañar. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan ya? Sí, te escuchas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches a nuestros seguidores por Twitch. Una vez más les agradecemos que nos acompañen en esta sesión del día de hoy. Hoy nos acompaña público, de nuestros moderadores se encuentran gente de aquí, de nuestra organización de Ombudsman Energía México. Nos acompaña el ingeniero Pablo Páez Orozco. Bueno, creo que me fui un ratito, perdón. También nos acompaña el ingeniero Ricardo Granados López, asistir en esta ocasión. El día de hoy les tenemos un tema muy interesante. A lo mejor en las redes sociales mucha gente ha escuchado hablar del tema de las gasolinas, que se ha vuelto muy de moda. Sin embargo, el tema de hoy nos vamos a enfocar a algo que considero que también es muy importante, que es hacia el usuario final, ya que el usuario final es la última, por ejemplo, el último eslabón de la cadena y por todos los cambios globales de los precios internacionales, las políticas internas y las externas, modifican su precio y con base en eso, pues también modifican como los mercados de aquí de México y aunque no lo crean, los precios de las gasolinas actualmente influyen mucho en otros precios al consumidor, como es principalmente en la canasta básica o la tortilla como tal, por decir algunos. Y pues vamos arrancando. Para ver cuáles son, consideran ustedes, que son como las prioridades, bueno, cuál es como el fenómeno que ha transcurrido en el mercado de las gasolinas. No sé si Rick, tú quieras empezar comentándonos algo o empezando a introducirnos con el tema. Pues sí, claro que sí. Como bien mencionas, creo que el mercado de las gasolinas es uno de los mercados que más cercano está al consumidor. Todos lo vivimos todos los días. Tengas o no tengas un auto privado, todos tenemos que vivir con el impacto del precio del combustible, ¿no? Ya sea que te subas a un taxi, ya sea que te subas a un camión, o que compres algún bien, como bien decía Hugo en la presentación del espacio, pues el precio de transportar esa materia prima y de transportar a la gente se ve reflejado en alzas a los precios finales al consumidor, ¿no? Entonces, mucha gente de a pie considera que si sube el precio de la gasolina no le afecta, pero después sube el precio de la tortilla o sube el precio del taxi, sube el precio del camión, del pecero. Y entonces es cuando de repente se empieza a notar ese aumento en el precio de las gasolinas. Y al mismo tiempo, pues esta administración ha sido muy puntual y muy insistente en fortalecer a Petróleos Mexicanos y a Comisión Federal de Electricidad. Y en este caso en particular, pues vamos a platicar, además del mercado de gasolinas, de pues la diferencia real que existe entre lo que le conviene a Pemex como empresa productiva del Estado y lo que le conviene a México, ¿no? Al usuario final. Y vamos a ver si realmente están alineados esos intereses y esas conveniencias, ¿no? O sea, lo que le conviene más a Pemex es lo que le conviene más al mexicano de a pie. Eso es lo que vamos a estar platicando. Y por aquí traemos algunas figuras, algunos números interesantes para compartir con ustedes que vamos a sacar del reporte de mercados que publicamos cada semana en Acceso a Energía. Por ahí yo creo que vamos a publicar en el chat
el link para que puedan revisar los números de Acceso a Energía y puedan leer también ese contenido, y también comentarles que pues todos los donativos que se reciban en estos streams van a ir para la realización de este material, ¿no? De este material impreso que se llama Acceso a Energía. O bueno, más bien, de este material editorial que se llama Acceso a Energía. Pues eso, yo creo que eso sería como la introducción. Paolo, ¿qué más nos puedes contar? Eh, sí, como ya lo mencionaron ustedes, el petróleo como tal, un producto primario, eh, enfoca desde pues ahora sí que la cadena de exploración de hidrocarburos hasta, pues ahora sí que llega a la estación de servicio del consumidor, y obviamente, pues como ya lo mencionaron, no nada más es en la parte de eh, un auto particular, sino también el transporte público que pues utiliza gasolina y diésel. Eh, pues como tal, el precio del- de la gasolina, pues es un precio que pues difícil de controlar, ya que prácticamente un poco más de la mitad del precio que lo influye a la gasolina viene de los precios de referencia. Eso pues viene siendo como pues un costo base, el precio de la mezcla mexicana con respecto a digamos, a otros precios del combustible o del barril de petróleo como referencia internacional. Eso pues casi es el 56, creo, por ciento del precio, ¿no? Entonces, pues eso se le añade pues los impuestos, que es el IVA del 16% y el IEPS del 18%. Entonces, eso también va a ir variando con respecto, pues, también de un IEPS estatal y un IEPS federal. Y pues lo que viene siendo el costo de la transporte, logística, almacenamiento, y al final, pues, viene siendo también eh, ahora sí que el precio de lo que se le quiera agregar en este caso, a las franquicias, ¿no? Como tal, viene siendo este mercado de combustibles de gasolina y diésel muy, como lo mencioné en un principio, muy volátil. Ahorita, pues, como lo hemos estado observando, el precio de las gasolinas ha aumentado pues considerablemente, y eso pues se debe a que el precio también de la mezcla mexicana se está pues aumentando su valor. Ahorita creo fue de $65 el barril. Entonces, pues ahí se ve reflejado también digamos, mucho el impacto, ¿no? que se está teniendo, y como lo mencionas, si sube la gasolina, suben bastantes cosas, ¿no? Eh, Yo creo que aquí voy a también como hacer un background de todo esto. Yo creo que este tema siempre ha sido como uno de los temas políticos, por así decirlo, que se ha tomado como para medir la situación del país. Entre uno de esos, del nivel de las importaciones de las mismas gasolinas y diésel que ha transcurrido en los últimos años, ese por ejemplo, y que se ha usado desde ya varios años como un instrumento para hacer campañas políticas. Ahora, yo creo que a raíz de la pandemia del COVID-19, creo que podemos darnos cuenta que sí, definitivamente la pandemia afectó mucho los precios, de hecho los redujo, pero esto tiene que estar directamente relacionado con los precios internacionales, como comentaba Paolo. Pero creo que ahorita el consumidor se está enfrentando a otro reto, que es cuando ya vamos a volver a la normalidad, ¿no? Ahora estamos viendo que muchos comercios, muchas industrias, la economía se está recuperando, por así decirlo, a nivel global, y esto también va a interferir directamente en los precios internacionales del petróleo crudo. Digo, a lo mejor el precio internacional sí está directamente relacionado con el precio de la gasolina. Digo, aquí en México, lamentablemente, hay ciertos otros factores que intervienen, como es el mismo mercado, que ahorita lo vamos a comentar. Imagino, Ricardo nos va a llenar más
de eso que está tan limitado porque solamente tenemos un proveedor principal que sigue siendo el monopolio de Pemex, ¿no? A pesar de que el mercado ya permite que haya otros competidores en México, aún tenemos como esta desventaja que el proveedor que les vende a estos nuevos participantes en el mercado, ya el mercado del consumidor de gasolinas, pues sigue siendo Petróleos Mexicanos, y esto pues sabemos que tiene pues en su mayoría toda la infraestructura, por así decirlo, pertenece a ellos. Entonces, no hay, habían existido como ciertas barreras para que la industria privada pueda invertir en nueva infraestructura. A lo mejor podemos decir, no, pues Pemex tiene todo, pero lamentablemente estos participantes dependen todavía de petróleos mexicanos para poder llevar el precio. Y si Pemex empieza, por ejemplo, a jugar con el precio o se queda con un precio a su gusto para distribuirlos, pues difícilmente va a haber una competencia que permita que los usuarios finales puedan tener como un precio accesible y que nosotros como usuarios podamos, por ejemplo, elegir entre una gasolinera o la otra, irnos para allá o irnos para acá, ¿no? Y ahorita yo me he dado cuenta que las cosas sí se han incrementado. Algunas cosas como la tortilla, el pollo han subido de precio y pues lamentablemente muchas de esas cosas para llevarse de un lugar a otro pues necesitamos combustible, necesitamos diésel, necesitamos gasolina. Entonces, pues sí, las gasolinas y los diésel son parte importante en la economía. Creo que sí varía mucho en cómo se comporta la economía y los precios de la canasta básica. Y pues habría que ver cuáles son las estrategias que se están utilizando ahorita para tratar de mitigar eso, porque si al final si el precio llega a aumentar y por tratar de detener los incrementos empiezan los subsidios, pues ahí va a haber otro problema, porque entonces nos vamos a encontrar con que los subsidios van a dañar las finanzas públicas y al final van a decir, no, pues nosotros cumplimos con la tarea de no bajar los precios, pero ¿a qué costo, no? A que por todos la contribución, contribución o la recaudación fiscal que se haya llevado, pues esto pues, sí se va a afectar demasiado. Completamente de acuerdo, Hugo. Estoy preparando una visualización. Paolo, ¿quieres abundar en lo que dijo Hugo, en lo que termino? No me tardo gran cosa. Sí, claro. Creo que también ahorita de la estrategia que se debe de, pues como a considerar es que parte de es la importación de las gasolinas. El problema que ahorita, pues, creo que pues en este caso lo puedes complementar un poco mejor, Hugo, en la parte de refinación, pero pues el país tiene 6 refinerías, de las cuales ni una opera, obviamente, al 100%. Creo que andan entre el 40-45% de su capacidad, y además de que ahorita la producción de petróleo a nivel nacional está, pues, digamos, sigue estando en declive. Ahorita, pues, son más o menos 1.650.000 barriles diarios, pero de los cuales ahorita a partir de las rondas petroleras, pues ya algunas áreas contractuales de las que se licitaron en los prácticamente 5 años antes de que se detuvieran las licitaciones, ahorita la producción es como de 135.000 barriles de producción por parte pues, de las rondas. Entonces, eso con respecto a la importación y exportación también de petróleo, nos ha traído también un problema en la cuestión de procesamiento de petróleo, ya que, pues digamos, la calidad que ahorita se está obteniendo del barril no es la que pues las refinerías procesan. Entonces, por así decirlo, obtener gasolina de un petróleo muy pesado o de un aceite demasiado pesado, pues las instalaciones de las refinerías no tienen esa capacidad. Por eso es que, digamos, el precio, el de la importación de gasolina, es mucho más barata que la que se está produciendo aquí en el país. Y con respecto a, pues ahora sí que eso es con respecto, pues digamos, ahorita con la política que está manejando a la construcción de Dos Bocas, pero igual
el problema sigue siendo a que si no se encuentran yacimientos con, pues, con aceite o petróleo ligeros, como es lo que se necesita, o condensados, para poderlos procesar y inclusive ya el esfuerzo mínimo de procesamiento y obtener gasolina ya no se está haciendo. Ahorita solamente se está enfocando a lo que le viene siendo las asignaciones de Pemex, lo que tiene Pemex para empezar digamos, a un proceso de extracción, pero no está buscando, digamos, un tipo de hidrocarburo adecuado para que, y obviamente de volúmenes adaptables para que las mismas refinerías que se tiene del país con la que se va a construir o se va a terminar de construir, tengan digamos, el volumen de procesamiento de los combustibles. Entonces, si ahorita por así decirlo, se quisiera a tomar la estrategia de refinar el mayor contenido o volumen de petróleo que se está extrayendo a las refinerías, el problema ahora va a ser que va a aumentar el costo de la extracción, porque no está explorando Pemex. Ese es un problema. Entonces, le va a costar más trabajo a Pemex invertirle para extraer ese crudo o petróleo, llevarlo a las refinerías y pues obviamente eso va a aumentar, como lo mencioné en un inicio, o sea, es más o menos el 7-8% del precio de la gasolina. Ahora eso pues también va a verse reflejado. Entonces, creo que también por ahí puede ir digamos, afectar a futuro el precio de las gasolinas y del diésel. Y por qué no, hasta inclusive del gas LP, porque pues obviamente muchos de esos yacimientos o campos petroleros se obtiene gas natural, ¿no? Sí, Correcto. sí, de hecho, algo que muy importante que comentó Pablo, que quiero como abordar más, es que en definitiva, a pesar de que se cuenta con una infraestructura de 6 refinerías y la de Dos Bocas en marcha, creo que los tantos años de degradación de los equipos han limitado como que se obtengan gasolinas o se cumplan con los estándares adecuados o con o la cantidad de volúmenes adecuada, y luego, más aún, que por ejemplo, año con año se encuentran crudos cada vez más difíciles de procesar, ya casi no hay crudos ligeros. Entonces, esto también, la calidad del crudo, pues no permite que cuando tú llevas un crudo de muy buena calidad que puedas a lo mejor encontrar y lo llevas a cualquier refinería de Pemex, pues a lo mejor te van a decir, no, pues sabes que me lo vas a tener que mezclar con algo, si no lo voy a meter a una refinería que en su mayoría casi está diseñada para procesar crudo maya y pues no va a jalar, ¿no? Entonces, por ahí, para empezar, yo creo que a lo mejor la estrategia, por así decirlo, en pensar que vamos a buscar la autosuficiencia en energéticos, creo que en el aspecto de la gasolina pasó con lo mismo con la parte del gas natural. Entonces, se encontró mejor precio, Estados Unidos encontró el shale, empezó a producir el shale, y entonces pues convenía más que traer el gas más barato del lugar donde lo vendían más barato que procesarlo o producirlo aquí, ¿no? Lo mismo está pasando con las gasolinas. A lo mejor las refinerías ya no dan para más, necesitan mucha inversión. La refinación es un proceso de economía de escala, entonces, pues necesitan muchísima inversión para empezar a dar dinero. A lo mejor todavía hay 3 refinerías dentro del Sistema Nacional de Refinación que a lo mejor les hace falta una coquizadora, un proceso que permite que los crudos más pesados puedan procesarse y obtener la mayor cantidad de gasolinas, porque hay que ser muy coherentes en este tiempo. La gasolina es el objeto principal o el valor agregado más importante dentro de la industria de la refinación con el diésel. A lo mejor el gas LP se está limitando, nos está afectando también a los mexicanos porque pues está subiendo el precio. Y no sé, a lo mejor un tanque de los más grandes hace muchos años, me acuerdo que 520, ahorita ya ronda entre los 700 pesos aquí afuera con el señor del gas. Entonces, no solamente la industria de la refinación, en especial en México, se está afectando no solamente en las gasolinas, como comentas, sino también en el precio del gas LP al consumidor. Entonces,
Creo que se necesitan hacer otras políticas públicas diferentes, a lo mejor diseñar bien la estrategia, porque si en algún momento futuro esto no se diseña de acuerdo no hay un mercado abierto, por así, de precios de competitividad. Por ejemplo, podemos taparle tantito el daño de decir, bueno, como lo comenté anteriormente, vamos a subsidiar las gasolinas para que los precios no cambien, pero pues va a influir directamente en las finanzas públicas. Yo creo que va a ser muy difícil que el precio bueno, o sea, es que el precio de la gasolina se controle fácilmente, porque el gobierno sí tiene algo que puede manejar, que es el IEPS, ¿no? Es el impuesto, ¿no? A lo mejor dices, no, pues le quitamos del impuesto tantito y ya. Sin embargo, pues al quitarle el impuesto del IEPS, pues vamos a reducir la recaudación fiscal del IVA, del IEPS que está ahí. Entonces, todo el porcentaje que comentó hace un rato Paolo del precio que paga el consumidor, antes era un subsidio, ahora ya es algo que nosotros pagamos. Entonces, si se remueve eso, pues imagínate, siendo las gasolinas y el diésel un producto que forma parte de la balanza energética del país, y no uno de los productos más importantes de consumo, que creo que dentro de la matriz energética es el transporte, uno de los rubros que más consume energía a través de las gasolinas y diésel, pues va a estar muy difícil poder quitar todo eso, ese monto de dinero que se utiliza por la recaudación. Entonces, yo creo que si en verdad el precio, si queremos cuidar como al consumidor, entonces tenemos que se tienen que buscar como las políticas adecuadas, ¿no? Ver evaluar si es más fácil traer de allá, si refinando, vamos a tener Dos Bocas a lo mejor, vamos a tener Deep Park en unos años, porque todavía no está disponible al parecer hasta 2023. Ahora vamos a hacer cuentas. Imaginemos que tenemos toda la infraestructura completa, que tenemos todas las refinerías al 100%. Vamos a procesar el 1.800.000 que nos hace falta para satisfacer la demanda. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar el petróleo crudo? Todo el petróleo que se va a extraer está totalmente con las características para poderlo procesar, o si nos va a hacer falta de otro lado o con otras características, pues vamos a tener que traer de otro lado, entonces vamos a terminar importando, porque si las cosas están así, también hay que contemplar que si el precio del petróleo crudo no se incrementa, pues va a haber ciertos lugares dentro para explorar y producir que van a decir, pues no son viables, no vamos a meter dinero si el precio no nos lo da, si las características del crudo no son las adecuadas, ¿no? Entonces creo que sí hay muchas variables complejas, no son tan sencillas como para determinar y decir, no, pues vamos a poner aquí y así vamos a controlar el precio de las gasolinas. Entonces creo que es algo mucho más complejo que eso. Claro. Sí, sí, Creo sí. que Digo, tocaste nada un más par así de... rápido. Sí, Nada más para, ahorita como dato de lo que comentó de la recaudación de impuestos, ahorita tan solo de lo que va de enero a marzo, la Secretaría de Hacienda reportó pues una recaudación de impuestos, nada más de las puras gasolinas, de 66.104 millones de pesos. Entonces, pues imagínate, o sea, quitar ese tipo de recaudación prácticamente a los combustibles, pues ya está pues, muy difícil, ¿no? a Y ver, aparte, ajá, ajá, quiero ir para allá, pero antes, creo que Hugo tocó un par de temas importantes y para evitar estar rebotando, me gustaría saber, pues, cuál es su opinión, tanto la tuya, Paolo, como la de Hugo, de la compra de Deer Park, la nueva refinería que tiene la capacidad que supuestamente va a tener Dos Bocas y que, como dijo Hugo, pues tiene una serie de, digamos, condicionantes, ¿no? Esta refinería está en buen estado, es una refinería que ya tiene más de 30 años de operación. Pemex tiene cuando menos 30 años de ser socio en esta refinería. En varios de los sexenios se ha hablado de la compra de ese activo. Eh,
en el Congreso y en el Consejo de Administración de Pemex se manifestaron en contra porque justamente, ay, perdón, porque justamente pues hay gastos más apremiantes para Pemex, ¿no? Entonces, el hecho de gastar esa cantidad de dinero en lugar de pagar sus deudas o en lugar de pagar a sus proveedores o en lugar de ayudar a reducir el pasivo laboral que viene cargando, no se escuchaba como una buena estrategia. Sin embargo, digamos, la idea no es nueva y la realidad es que los combustibles que se producen, que se refinan en Deer Park, no llegan a México. Esos combustibles no cumplen con la normatividad mexicana hasta ahora, ¿verdad? Eso no implica que no pueda cambiar eso. Y por lo tanto, la producción que estamos viendo ahorita de Deer Park no se consume en México. En ese sentido, ¿ustedes qué opinan en el mediano y largo plazo? Y después de esto, pues ya si quieren podemos pasar a las gráficas. Por ahí tengo una gráfica en donde podemos ver pues cuál es la relación entre el precio de la mezcla mexicana y la paridad peso-dólar. Y justamente como se ve, podemos platicar un poquito más acerca del impacto de la recaudación y lo que implica la nueva política de cobrarle menos impuestos a Pemex. Y de ahí, si quieren, ya pasamos al costo de las gasolinas como tal y podemos ir viendo cuál ha sido el comportamiento del último año. Y podemos ver, si quieren y nos da tiempo, el comportamiento de esta semana y cómo se va viendo eh, pues el mercado de gasolinas. Entonces, pues, si quieren, podemos ir en ese orden para no estar brincando de un lugar a otro. Y pues ahora sí que díganme cuál fue su impresión al enterarse de la maniobra de compra de Deer Park por parte de Pemex. Pues fue una noticia que creo que ya la veíamos venir, desde que estaba en la universidad, sabía que Pemex tenía ahí ciertas acciones con Deer Park y que mucha gente dentro de la industria petrolera y de la refinación la contaba como la séptima, ¿no? Entonces, ahora que comentas esta parte acerca de las especificaciones, yo creo que a lo mejor en la parte de las especificaciones no había tanto problema, porque a lo mejor si se refiere a octanaje, pues eh, mezclas en el pool y obtienes el nivel deseado de, este, de octanaje necesario para México. Si nos referimos a azufre, pues creo que los Estados Unidos ha sido un país que se ha metido de lleno en la parte de tener combustibles limpios. Entonces, si de ser el caso, yo creo que a lo mejor sería adecuarlo a las especificaciones que se pide en la NOM 016 de la CRE. Ahora, si lo vemos por esta parte de la oxigenación de las gasolinas, pues también le podemos meter un compuesto, un aditivo para adecuarlas si se trae, ¿no? A lo mejor eso no es el detalle, pero el gran reto sería traer gasolina de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es como nos vendemos a sí mismo. Ricardo comentó algo muy importante. A lo mejor yo tengo una filial en otro país y ella me va bien, vendo y lo vendo a un precio competitivo de mercado, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si por las políticas que se quieren implementar de poner precios bajos y que con eso podamos como traerla aquí a nuestro país, entonces pues nos vamos a vender a nosotros mismos, se va a vender a sí mismo, pero si imaginemos que la vende un precio bajo de mercado, pues obvio que Deep Park está acostumbrada a venderlo a los mercados estadounidenses. Si hay una pérdida, va a haber, claro, que va a haber una pérdida de utilidades de la misma refinería como tal, en caso de que la traigamos a México, porque hay que pagar por traerla, ¿no? A lo mejor se tienen que tener varias cosas y si el petróleo que se está llevando de acá también, pues también hay que pagar por llevárnoslos, porque si queremos almacenar, perdón, queremos refinar el petróleo que estamos extrayendo de aquí, pues hay que llevárselo y también eso cuesta, ¿no?
Digo, si se tiene la infraestructura adecuada, pues por ducto, pues te sale a un centavo te sale un centavo por llevarlo, más o menos. Pero si empiezas a que quieres llevarlo por buquetanque o por ferrocarril o ya extremadamente por pipa, pues sí te va a salir más caro, porque comparar un precio de un ducto con un buquetanque, pues es un centavo por kilómetro por ducto y 2 centavos por kilómetro por buquetanque. Ahora ya si vas a ferrocarril o ya en pipa, pues ya te va a salir más caro, que eso ya es una exageración. Entonces, yo creo que sí va a afectar las finanzas de Deep Park en caso de que se venda por un precio debajo del mercado. Ahora, hay que ver también los tratados internacionales. Si los sacamos por el tratado, traemos gasolina de que hay que ver si está alineado, ahí sí desconozco si está alineado con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Porque al final yo creo que esa estrategia a lo mejor puede ser funcionable para Pemex, ¿no? Porque a lo mejor pues absorbería inmediatamente los costos y pues bueno, yo le sigo incrementando mi pasivo, no pasa nada, pero ahora hay que ser realistas con lo que costó DIPAR, quizás no iba a poder cubrir tantita la deuda que se tiene. Bueno, a lo mejor sí. Y ahora hay que ver también de precios, porque si comparamos lo que costó DIPAR comparado con lo que va a costar Dos Bocas, pues sí es un precio considerable. A lo mejor te costaba para comprar un buen de refinerías en Estados Unidos si todo lo hacías Deep Park, ¿no? Entonces, si todas comprabas varias Deep Park a partir de Dos Bocas, ya que Dos Bocas pues es algo nuevo, ¿no? Entonces yo creo que habría que echarle números ahí porque no es algo tan trivial y pues a lo mejor retomando el comentario de hace un momento, pues nosotros se lleva el petróleo allá, se refina, ahora hay que ver que si la refinería de ella es más eficiente, a lo mejor sí tiene como la seguridad de que en su mayoría van a ser gasolinas o va a ser diésel lo que se va a obtener. Ahora, hay que ver si las condiciones de la refinería están para eso, porque no todas las refinerías son iguales, ¿eh? Hay unas que están enfocadas a destilados intermedios, hay otras que están enfocadas a gasolina nada más. Entonces, habría que hacer otra operación. Hasta ahorita desconozco si Deep Park pues, creo que sí es puro diésel y gasolina, entonces no habría ningún problema. Pero en caso de que en un futuro, que a lo mejor los mercados cambien o que la refinación tome otro giro, que eso va a ser, entonces ahora Deep Park también tendría que evolucionar porque las gasolinas y los diésel no van a ser para siempre, eso es un hecho. Entonces yo creo que ya hay que ir teniendo una idea de que todos estos procesos pues van a cambiar. A lo mejor la tecnología la tenemos, ¿no? Y a lo mejor ¡puf! Reconfiguramos todo en orden. Pero ¿qué crees? Que nos tardamos ya tantos años en reconfigurar y ¿qué creen? Que ya viene el boom, vienen los carros eléctricos, que mucha gente dice, no, pues todavía no vienen carros eléctricos. No, la refinación no se termina. Lo que cambia son los procesos de refinación y hacia dónde queremos llevar el petróleo, su transformación como tal. Bueno, ese creo que sería mi comentario respecto a Deep Park. Adelante, a ver, Pablo, ¿tú qué opinas? Sí, pues prácticamente lo que comentaba Hugo, pero pues yo le añadiría lo que había comentado desde un principio, ¿no? O sea, la parte de volúmenes que vas a extraer, ¿no? Como pues ya lo había mencionado, Pemex no está desarrollando actividades de exploración más que las que, por así decirlo, tiene desde la ronda cero, las áreas que pues, en ese entonces pues escogió Pemex. Ahorita pues al cambio de estrategia que empezó con esta nueva administración se ha enfocado más en son 18 campos que ya se tienen, por así decirlo, con mayor conocimiento del subsuelo. Entonces, digamos, se tiene pensado extraer de esos 18 campos que están ubicados en la mayor parte de las costas de Tabasco y uno que viene siendo Ixachi en Veracruz. Entonces, yo creo que sigue siendo el tener más refinerías o una refinería en Texas no va a cambiar el precio ¿cómo se llama? Del precio de las gasolinas. ¿Por qué? Pues es lo que mencioné desde un principio. El precio de referencia es el que realmente impacta. Es la mitad, un poco más de la mitad del precio de las gasolinas. Entonces, el tener más pues no, otra refinería y que tú lo proceses, como lo menciona Hugo, digamos, en un escenario que por así decirlo,
sea óptimo con las normas inclusive de la CRE, pues no va a disminuir el costo. Eso va a disminuir, digamos, tal vez una pequeña parte, una fracción, pero pues el precio de referencia a nivel internacional, pues ese va a seguir siendo muy volátil, por así decirlo, y es el que define, como te digo, o sea, soy muy insistente en eso, es la más de la mitad del precio de la gasolina, el precio de referencia, el precio base. Entonces, parte de ese es uno, que no, creo que la refinería como tal, eh, creo nada más es tener una más, pero creo que debería haberse enfocado Pemex para, en este caso de tener la otra refinería como una séptima, tenía que haber explorado más áreas de las que ahorita pues está extrayendo petróleo y que ahorita pues que se ha abandonado y que en un principio fue muy atractible, fue aguas profundas en el Golfo de México. Entonces, pudo haberse asociado junto con otras empresas para, pues obviamente, empezar a invertir en aguas profundas y, como dices, el empezar a ver, eh, ¿cómo se llama? La inversión, ¿no? Por parte de otras empresas que le ayuden a Pemex a pagar, digamos, sus deudas. Entonces, Oye, creo que ese es mi comentario. sí, Pablo, justamente ahora que tocas el tema de aguas profundas, creo, a ver, es que hay un elefante en la habitación, hay una cosa muy importante que nadie dice, pero que es muy relevante para esto. Petróleos Mexicanos es una empresa productiva del Estado y como misión dentro de su ley y dentro de sus estatutos de creación como empresa productiva del Estado, tiene como objetivo generar utilidades para el Estado, ¿no? Entonces, en este sentido, Pemex tiene que hacer rentable su negocio y su negocio es el petróleo. Durante mucho tiempo, Pemex se había centrado en la exportación de crudo porque ahí estaba el mayor valor, ¿correcto? Y entonces, pues teníamos barriles a $100 por barril y entonces, pues había una derrama económica importante y ese dinero se utilizaba como caja chica y bueno, no me quiero meter en el debate de si se usaron bien o no los recursos petroleros, porque no es el objetivo de este espacio, pero ahora que, y si quieren, voy a compartir la pantalla ahora sí. Este, este es ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Este es un año de información y lo que vemos en la línea verde es el precio de la mezcla mexicana de exportación y en el azul tenemos el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces podemos ver que cuando el costo de la mezcla mexicana está bajo, el tipo de cambio está alto y cuando empieza a subir, el tipo de cambio baja. Entonces, sin decir que hay una relación causal entre una y la otra, podemos ver que en gran medida la economía del país está petrolizada y que el negocio petrolero, de cierta manera, alimenta los insumos que sirven para ver, como decías al principio, Paulo, pues cómo está la economía, ¿no? Cómo vamos, si estamos bien, si no estamos bien, si tenemos capacidad para pagar nuestra deuda, etcétera. Entonces, en esta administración nos encontramos con una empresa petrolera que es la más endeudada del mundo en este momento de la historia. Y nos encontramos en una pandemia que tumbó los precios del petróleo eh, a más o menos $30 durante un periodo importante del año pasado y apenas están empezando a recuperar, ¿no? Que es lo que
comentaba Hugo al principio de la sesión, al principio del stream, en donde podemos ver cómo el inventario de crudo ha disminuido porque había excesos por la falta de actividad y ahora que está disminuyendo, de hecho en Viena hace unos días hubo una reunión por parte de la OPEP Plus en donde se reunieron los países petroleros para determinar que van a aumentar la producción y los mercados reaccionaron con un alza en los futuros del precio. Entonces, esas son buenas noticias para petróleos mexicanos, porque quiere decir que si sube el precio del petróleo, vamos a tener mayores ingresos. Sin embargo, esta administración ha cambiado la estrategia de Pemex y en lugar de exportar, se quiere centrar en la refinación. Entonces, en lugar de vender el crudo, cuando está caro, lo que quieren hacer es usarlo para generar gasolinas, ¿no? Y sin afán de comparar vis a vis, porque no somos de todo comparables, en Venezuela lo que se hizo fue más o menos eso. Se dijo, nosotros tenemos una producción de gasolinas y vamos a vendérsela a nuestro pueblo a lo más barato posible, ¿no? Y entonces costaba 2 centavos de peso colombiano un litro. Y se volvió insostenible, también es importante mencionarlo, pero si por acá se siguiera una estrategia de decir, bueno, pues nosotros somos los dueños de los combustibles y los podemos vender al precio que queramos, viene lo que decía Hugo, ¿no? El resto de costo que no se está pagando por el precio del combustible, pues se tiene que recuperar de alguna otra manera o vamos a empezar a perder dinero, ¿no? Entonces, aquí estamos en una coyuntura, en una disyuntiva, en donde lo que le conviene a Pemex es que suba el precio del petróleo y que lo pueda vender de alguna manera para que sus finanzas mejoren, para que pueda sanear su deuda, para que pueda invertir en las obras que está pensando y que está construyendo. Y por otro lado, y ahí nos vamos a cambiar a esta de acá, por otro lado, al consumidor final, lo que vemos nosotros es que conforme va subiendo el precio del petróleo crudo, que como bien decía Paolo, es más de la mitad del precio de referencia, pues entonces empezamos a ver cómo los combustibles empiezan a subir. Esta es igual un año de precios, desde el 3 de junio del 2020 al 2 de junio del 2021, y podemos ver cómo la gasolina magna estaba en 17 pesos al inicio del periodo y ahorita está en 20,26. Este es el promedio nacional. Entonces, la pregunta es, lo que le conviene a Pemex como empresa productiva del Estado y por lo que pugna esta administración de vamos a fortalecer a Pemex, porque Pemex es de todos los mexicanos, realmente es lo que más le conviene a todos los mexicanos, realmente es lo que más le conviene al usuario final. Y si están alineados estos intereses, pues cómo puede hacer el usuario final para ayudar a Pemex en ese sentido. Pero si no están alineados, entonces, ¿por qué el usuario final estaría interesado en impulsar esta estrategia cuando hay otros rumbos que se pueden tomar? Entonces, me gustaría escuchar su opinión al respecto. Dejo la gráfica en la pantalla para que la puedan ver nuestros amigos en el chat y puedan preguntar si quieren. Pues mira, ya arrancándonos desde ahí, pues hay un dato importante. Cuando el barril estaba a $100, todo mundo quería perforar, todo el mundo échenle los dineros a donde más se pueda, porque es lo que más se quería. Si nosotros echamos números de que y comparamos toda la cadena de valor desde la exploración hasta a la petroquímica, pues es un negocio súper rentable. O sea, toda la cadena, si tú desde le metes un peso, por así decirlo, al petróleo y lo generas, lo inviertes, puedes sacarle hasta 150 en nivel. Ahora, si cortamos las cadenas, pues sí, el upstream se lleva de calle al downstream porque hay un margen de ganancia muy grande. Es un Antes, margen. antes de que continúes, Hugo, para que no se tecnifique mucho la plática, me gustaría que explicaras qué significa upstream y downstream, porque no todos en el chat son súper especialistas en el mercados petroleros y creo que sí es importante comentarlo.
Sí, sí, pues bueno, si cortamos toda la cadena de valor, la cadena principal, que es la exploración y la producción de hidrocarburos, es la parte de la cadena de valor donde más dinero se obtiene, es donde hay un mayor nivel de rentabilidad si de toda la cadena de valor. Si bien la refinación también tiene un nivel muy considerable de rentabilidad al transformar petróleo en productos de alto valor agregado, o la petroquímica todavía más, pues sí, pero si nos vamos por números, pues la exploración y la producción de hidrocarburos como tal, extraer del subsuelo y vender es el negocio. Ahí está el dinero, hay un mayor margen. Ahora, si en estos tiempos el petróleo estuviera a un precio muy alto, no sé si vaya a llegar con la recuperación económica a precios en esos años del 2000, donde estaba en $100, o a lo mucho que se espera con las estimaciones es a los 70, probablemente sea mejor sacarlo, porque el petróleo, la mezcla mexicana que se está sacando, no es la misma que se está refinando aquí, o sea, tiene otras características totalmente. Hay que retomar que el mercado petrolero internacional se basa en estándares. No es como que todos los petróleos valgan igual. Hay un estándar que es el West Texas, que es el de Estados Unidos, y el Brent, que son calidades muy buenas. Entonces, si México en su mayoría tiene pocas fracciones de este crudo, pues sería mejor sacarlo, porque a lo mejor probablemente tenga una rentabilidad mayor. Imaginemos que México tiene, no sé, uno tiene tiene un crudo olmeca, por así decirlo, y entonces empieza a encontrar mucho petróleo olmeca, pues eso no lo voy a meter a la refinación, porque entonces allí estaría tirando mi dinero. Mejor lo exporto, le saco mayor dinero y no lo meto a la refinación para echarlo a perder, porque de todos modos lo meto a una refinería que está diseñada para procesar crudos pesados, pues prácticamente lo voy a craquear y no voy a tener gasolina, voy a tener muchos hidrocarburos ahí volátiles o gas que no van a funcionar. Entonces, yo creo que de ahí Pemex creo que tiene que evaluar bien cuál es el negocio, si su negocio, porque parecería que el negocio es para él, que es el que quiere recuperar las finanzas, pero lamentablemente, como comentó Ricardo, no sabemos hacia dónde van los recursos que se obtienen, todos esos recursos, la recaudación, ¿no? Pero donde se tienen que entregar los hechos, ahora sí, es como ese dicho que dice, más vale hacer que decir. Entonces, si el mercado no tiene las condiciones adecuadas para brindarte precios competitivos, pues de nada sirve que tengamos muchas refinerías si el Estado no permite que haya una competencia, ¿no? La competencia es sinónimo de que vas a echarle ganas, de que ves que tu vecino tiene calidad en servicio, a lo mejor en combustible, qué sé yo, pues le voy a echar ganas, ¿no? Entonces, si Pemex lo ve como una empresa, pues prácticamente lo está viendo como un monopolio. Estamos cerrados a que no podamos ofrecer precios competitivos al consumidor. Entonces, pues al fijarse un precio prácticamente que va a ser gobernado por Pemex, aunque no se vea, esto sí va a afectar directamente a los usuarios finales, porque si yo mañana, entonces, el precio del barril se va por los cielos, ¿no? Imaginemos al 100. Y si Pemex continúa con esta filosofía de continuar refinando lo que extrae, pues se nos va el dinero y los precios de la gasolina por estándar tienen que aumentar. Eso sí es un hecho, va a aumentar el precio de la gasolina, eso es inevitable. Imaginemos ese Claro, escenario, $100 el barril, pues se va hasta los cielos, la gasolina a lo mejor en esta gráfica la vamos a ver mucho más arriba. Ahora ni porque le bajen el IEPS, a lo mejor en traten de bajar el IEPS van a poder encontrar ese precio, ¿no? Entonces, ahí es donde va a estar el problema, ¿no? Que claro. por tratar de proteger algunas cosas, pues no vamos a poder obtener la otra y no vamos a tener buenos precios, no vamos a tener competencia y otra vez volvemos a lo mismo, regresamos al monopolio, otra vez el precio está controlado, no está liberado como tal y aún así seguimos en las mismas. Claro, aquí en el chat, Jaguar, voy a leer el 4 como una A. Jaguar-bajo dice que pregunta si será rentable la nueva refinería de Dos Bocas con la mezcla mexicana o si vamos a tener que importar petróleo. Y creo que Paolo y Hugo ya tocaron el tema en este sentido en las dos intervenciones anteriores. La realidad es que nuestro sistema de refinación actualmente está muy por debajo del 100%. Todas nuestras 6 refinerías están cuando mucho al 40% y eso en los mejores días de la refinación. ¿Y esto qué implica?
que si nosotros las subimos de eficiencia y entonces empezamos a refinar a su capacidad, es decir, las usamos más cerca del 100%, vamos a necesitar más petróleo. Y el problema está en que Pemex no está produciendo más petróleo, de hecho la producción viene cayendo. Entonces, si aumentamos nuestra capacidad de refinación, vamos a necesitar más petróleo para poder refinar y ese petróleo tiene que salir de algún lado. Y si Pemex no lo está produciendo, es muy probable que se tenga que comprar fuera. Ahora, si esta refinería nueva, Deer Park, está en Estados Unidos y cuesta, como decía Hugo hace un rato, llevar el petróleo de México a Estados Unidos y luego la gasolina traerla de allá para acá, lo más probable es que Deer Park compre crudo allá en Estados Unidos para poderlo refinar y venda las gasolinas donde el precio sea más competitivo y donde tenga mayor rentabilidad. Esa sería la lógica de una empresa. Ahora, Pemex, desafortunadamente, tiene una lógica distinta a la de una empresa, porque al ser una empresa del Estado, Pemex vive del presupuesto que se le da, ¿no? Y entonces, por ahí había un estudio que decía que los incentivos de las empresas usualmente son hacia la eficiencia, hacia reclutar gastos, aumentar la utilidad, ser lo más eficiente posible en cuestión de operación, en cuestión de personal, en cuestión de equipo, cuestión de tecnología, pero usualmente los organismos que viven del presupuesto, su objetivo principal es tener más presupuesto, ¿no? Entonces, el objetivo de todas las instituciones de gobierno que viven del presupuesto es hacer más o gastar más para que entonces les den más presupuesto y entonces sean más importantes y permanezcan. Porque si dejan de ser importantes y ya no requieren el presupuesto, desaparecen estas entidades, estos organismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que si llevamos el esquema que propone esta administración y aumentamos, pisamos el acelerador en refinación al máximo, nos va a hacer falta petróleo crudo y vamos a tener que sacarlo no solamente de Estados Unidos, vamos a tener que importar de Europa y vamos a tener que importar de otros países para poder mantener el ritmo de refinación. Y lo que es peor, ahora, también lo comentaba Hugo al principio de la llamada, ahorita hay mucho hype, hay mucho interés porque Ford acaba de sacar la F-150 eléctrica, 100% eléctrica. Tal vez ustedes no lo saben, pero la F-150 es una pickup que es el modelo más popular en Estados Unidos. Es más popular que cualquier otro tipo de auto en Estados Unidos. Es líder en ventas, la F-150. Y el hecho de que Ford haya sacado ese modelo eléctrico y además con características que rivalizan con su versión de gasolina y que tiene muchas ventajas para el consumidor, implica que uno de los mayores armadores de autos, fabricantes de autos de Estados Unidos, está apostándole a los mercados eléctricos, de los autos eléctricos. Entonces, estamos viendo que la presión de política pública en Europa y en Estados Unidos va a hacer que los principales fabricantes de autos se vuelvan eléctricos antes del 2030. Y esto implica que los principales modelos que se van a fabricar en México y que se van a vender en México van a tener que ser eléctricos. Esto va a pegarle principalmente al consumo de los combustibles y si de repente nosotros pisamos el acelerador en la refinación, pues lo que va a suceder es que de repente vamos a tener más gasolina de la que vamos a estar consumiendo y vamos a tener que vendérsela a alguien más, ¿no? Y usualmente este alguien más es el que va rezagado tecnológicamente, el que no ha podido migrar a los mercados eléctricos, el que tiene autos más viejos, menos eficientes, y entonces nos vamos a economías menos desarrolladas. Y esto pues, puede tener un impacto negativo para Latinoamérica en general. Entonces, la compra de Deer Park y el acelerar la refinación pudiera ser un problema de mediano y largo plazo que a esta administración
digamos, no le va a tocar ver los impactos de las decisiones que está tomando y pues estamos viendo una serie de decisiones que están basadas más en el terreno electoral, más en el terreno de quiero caerle bien a mi electorado, quiero seguir con la intención del voto, que decisiones técnicas, que decisiones basadas en lo que queremos que llegue a ser México en el futuro y en lugar de asumir el costo político que tiene tomar algunas medidas poco atractivas, como por ejemplo en Alemania cuando dijeron que se iba a dejar de minar el carbón, pues Alemania es una región carbonífera, ¿no? Es echarte encima a tu gente, pero si no estamos dispuestos a asumir esos costos políticos y a cambiar la política pública, pues México no va a dirigirse en la dirección que el resto del mundo se está dirigiendo y eso obviamente tiene un costo, porque cuando eres el único que va en sentido contrario o uno de los pocos que va en sentido contrario, pues te va a costar más trabajo, ver quién te fabrica coches de gasolina que no sean eléctricos, te va a costar más trabajo, encontrar financiamiento para proyectos, megaproyectos que nadie quiere financiar porque ya están en plan de salida, etcétera, 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 etcétera. Entonces, creo que la pregunta de Jaguar sobre cómo le va a ir a Dos Bocas, pues es una pregunta que va mucho más allá de Dos Bocas y que va mucho más allá del mercado de refinación. Va hasta la estrategia que quiere seguir el país, porque al final Shell, que era el accionista que tenía el 50% de propiedad de Deer Park, está tratando de vender sus refinerías, está tratando de quedarse con la mitad de las refinerías que tenía, está invirtiendo en cargadores eléctricos para autos, está invirtiendo en otras nuevas tecnologías. Cuando Pemex le dijo, oye, te la compro, Shell dijo, bueno, está bien, cómpramela. Esta no la quería vender yo, pero va dentro de mi estrategia de ser neutralmente de carbono, o sea, reducir mis emisiones de carbono y ser neutral para 2050. Entonces, vemos que inclusive los grandes jugadores petroleros van en otra dirección a la que va Pemex, ¿no? Y creo que ese es el fondo. Y al final, es muy probable que en 10 años, estamos hablando de 2030, 2031, el precio de la gasolina ya no sea el centro del debate y estemos más enfocados en por qué no ha bajado el costo de la electricidad, que es con el que llenamos las baterías de nuestros autos. Se nos está acabando el tiempo. No sé si quieres cerrar con algo más, Pablo, Hugo. Sí, yo, más que nada para responder la pregunta anterior de la estrategia de Pemex. Yo creo que independientemente de pues la cuestión política o de las administraciones pasadas con esta, yo creo que Pemex pudo haberse apoyado con otras estrategias, como lo mencionaba, el buscar un negocio más bien, la exploración en otras áreas, que no sea solamente en Tabasco, Campeche, Veracruz, le pudo haber ayudado pues digamos, ahorita en este caso para el volumen, ¿no? A refinar tanto en Dos Bocas como Deer Park pudo haberle ayudado, pero pues igual eso pudo haber sido a mediano o a corto plazo. Eso digamos como que pues visto desde un escenario pues como optimista y como lo mencionas en la cuestión de a largo plazo, pues como ya lo mencionas, o sea, la camioneta, la F-150, creo que también Mustang, hay un Mustang ya un prototipo que es eléctrico y que opera con la misma eficiencia que el Mustang de combustión interna. Entonces, pues, por así decirlo, ya está dando pasos gigantes la industria automotriz para que, digo, no es que de la noche a la mañana se consuma, bueno, ya tenemos la mitad de autos eléctricos en el país, tampoco funciona de esa manera, pero pues es evidente que el cambio se está haciendo, digamos, notable
y el que también ahorita pues está entrando a la competencia de los autos eléctricos, pues es el hidrógeno, como otro posible competidor, ¿no? Como combustible en la industria automotriz. Y aparte de que, digamos, como cerrando en la cuestión del precio de de los combustibles, pues como lo estamos viendo en varias partes, o sea, no es un precio que sea, pues, eh, co- por así decirlo, fácil de establecer o como se piensa, pues bajar el precio, pues depende de muchos factores externos que no, inclusive no le corresponden a los gobiernos que tanto a este como los que vienen más adelante, ¿no? Entonces, eso son factores pues muy volátiles que no depende mucho del país, pero yo creo que sí sería en la cuestión como consumidor, eh, que lo que sí puede hacer es como regulaciones como de que nos, ahora sí que las estaciones de servicio den el litro completo, que sea un precio justo, porque pues más o menos del precio de referencia, ahora sí que al que se vende en las terminales de almacenamiento y redistribución, refleja entre el 15 y 20% del precio de referencia. Entonces, tampoco pues que las estaciones, tanto Pemex como las particulares, sobrepasen, ¿no? Su ganancia. Entonces, creo que eso también sería importante mencionar que en el aspecto del precio de los combustibles, algunas gasolineras sí exceden más, por así decirlo, de lo que, pues, por así decirlo, en un precio justo como un precio promedio, ¿no? Entonces, creo que también ese es un factor importante, que no nada más es el precio de base, que como por así decirlo, en la magna, la regular y la diésel, sino también es la utilidad y cuánto le están aumentando, ¿no? Entonces, ahí también es como un mundo donde influye Pemex y que, pues, como dicen, Pemex, aparte de que ser un monopolio, pues también forma parte de un vendedor a los consumidores. Y pues si tú como Pemex le estás vendiendo, digamos, un precio más alto del promedio, por ejemplo, aquí en la ciudad, que lo que pues se supone es ayudarle a la economía digamos, al consumidor de decirle, ah, bueno, pues véndemela, si por así decirlo, una marca X me está vendiendo más cara la gasolina que tú me la estás vendiendo todavía aún más cara siendo aquí mexicana, pues entonces creo que ahí está también un tema a debate, ¿no? De cuánto es el precio, que es el margen, ¿no? De utilidad que tienen las estaciones de servicio. Entonces, creo que por ahí podríamos empezar también, digamos, otro tema que podría abarcar mucho, ¿no? Claro, creo que estos temas dan mucha tela para cortar y como les decíamos al principio, creo que son los que están más cercanos al consumidor final. Ya no nos dio tiempo de hablar del gas LP, pero el gas LP es también un subproducto de la extracción de petróleo. Entonces, el hecho de que suba el precio del barril del petróleo hace que suba el costo del gas LP y eso también impacta los bolsillos de los usuarios finales y pues en México además tenemos regiones donde pues una familia controla todas las 6 o 7 marcas de gas LP disponibles, entonces pues técnicamente estamos hablando de un oligopolio que también ayuda a que los precios no bajen para que el consumidor pueda obtener el combustible a un precio asequible y al mismo tiempo pues hace que en muchas comunidades haya que quemar lo que tengas a la mano, ¿no? O sea, vas y rompes el arbolito o si tienes hojas secas, en algunas comunidades incluso se queman los residuos, ¿no? La basura, este, para poder cocinar, para poder calentar el agua para bañarse y obviamente los gases y los contaminantes que emiten estos residuos a la hora de ser quemados causan problemas a la salud de nuestros compatriotas. Entonces, creo que hay muchos temas de los que podemos hablar en estas sesiones pues, de charlas energéticas en Twitch. Y pues ahora sí, Hugo, cierra con broche de oro. Ya
Algo corto para que no nos explayemos. Yo creo que el mercado de gasolinas, para que nosotros como consumidores finales tengamos precios competitivos, creo que hay que planear a corto y a largo plazo. El corto plazo, yo creo que, aunque se escuche corto plazo, porque si hablamos de largo, pues son muchos años, porque necesitamos infraestructura. Creo que el país necesita la infraestructura necesaria para poder distribuir las gasolinas como se deben, a pesar de que los ductos son un medio por el cual se puede transportar de manera eficiente combustibles líquidos, sí aún necesitamos una mayor cantidad de infraestructura. La otra, creo que esa parte, pues no la va a dar, el gobierno a lo mejor no alcanza el presupuesto, entonces hay que buscarlos, hay que buscar otros medios para invertir. Eso posiblemente nos ayude un poco y que el mercado se haga más grande, que el gobierno permita que existan las políticas públicas para facilitar que existan otros competidores. Yo creo que si queremos que Pemex sea competitivo, y que sea fuerte, hay que dejarlo competir, porque así aprende de los demás y le echa ganas, ¿no? Porque si dejamos que se quede en una sola vertiente del monopolio, pues se va a quedar, para él todo va a estar perfecto, yo ofrezco precio, pero te tiene que modernizar. Ya lo comentaba Ricardo, si no hay modernización, pues nos vamos a quedar con gasolina por el resto de la vida y pues eso no, hay que ver a futuro, la refinación no se acaba, todavía hay muchísimas cosas, ese sería el plan a futuro, que las refinerías tienen que cambiar de filosofía, ahora ya no tanto en las gasolinas, ahora vamos a destilados intermedios, modificar procesos porque la petroquímica es la parte de la cadena de valor de la industria de hidrocarburos que va a sobresalir sobre la refinación para combustibles a motor, a motor. Ahora, yo creo que el hidrógeno, como comentaba Pablo, es un aliado de la refinación muy bueno, porque en el proceso de refinación se obtiene un hidrógeno, se utiliza hidrógeno como no tiene idea, consume muchísimo hidrógeno. Entonces, si queremos que nuestros combustibles vayan alineados con el medio ambiente, entonces creo que hay que reorganizar todo y pues generar las estrategias tanto técnicas como políticas para llevar a nuestro país hacia un camino donde pasemos por la transición energética y que los usuarios finales que somos nosotros podamos obtener precios competitivos, porque, por ejemplo, ya para cerrar, ahorita estoy en un lugar de Puebla donde la mayoría de la gente ya no ve el bolsillo para comprar un tanque de gas, el LP, entonces lo que hace es irse al monte, cortar ramas, traer magueyes secos, y eso es lo que usa para calefacción, para hacer tortillas, para cocinar, y eso pues trae un daño perjudicial. Entonces yo creo que sí se tienen que empezar más allá de las políticas públicas, como dicen, si quieren como que nosotros tengamos energía asequible, limpia y competitiva, pues hay mucho camino que hacer todavía, no solamente poner refinerías, hay mucho más que hacer. Y eso creo que sería para cerrar. Bueno, pues agradecemos a Jaguar y a todos los que estuvieron en el chat. Los esperamos la próxima semana para otro espacio de charlas. Agradecemos también la coordinación y el desarrollo del stream de Violeta, que no tiene su cámara puesta, pero también nosotros tratamos de que nuestro equipo sea inclusivo y que pues cuando menos haya una mujer en todos los streams. En este caso, pues toda la parte de la organización y todo va a cargo del equipo femenil de Ombudsman y se los agradecemos mucho y pues nos vemos para la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Luego, gracias. No.